Los temas para ahora son farmacología de la motilidad uterina. Entonces, lógicamente que la motilidad uterina se presenta durante los periodos menstruales y durante la gestación también. Y, lógicamente, hay un equilibrio entre lo que es problemas hormonales, que es los estrógenos generalmente producen contracciones uterinas. Y la progesterona produce hiperpolarización y produce relajación. Lo que vamos a ver acá es estimulantes inhibidores, es relacionados especialmente con el parto en algunos casos. Bueno, vamos a empezar entonces acá con la, la motilidad uterina. Esto, generalmente hemos mencionado que varían en las diferentes fases del ciclo menstrual y durante la gestación. Ahí en el fondo del útero hay es una especie de marcapaso, y que lógicamente son regulados por las hormonas sexuales, tanto estrógenos como progesterona. ¿Cuáles son los neurotransmisores y las hormonas que regulan la motilidad uterina? En primer lugar, tenemos los receptores, los neurotransmisores a través de los receptores autonómicos, que son el alfa 1, que produce contracción del útero, y el beta 2, que produce relajación del útero. Luego hemos visto que los endócrinos, los estrógenos que producen contracción y los progesterona que producen contracción. Generalmente tenemos acá también cada uno de estos elementos mencionados producen esto, a veces prostaglandinas, los autócrinos prostaglandinas, que actúan también, algunos generalmente más en las prostaglandinas, generalmente actúan más contrayendo el útero y tienen muchas aplicaciones. La oxitocina es una hormona, ¿no?, que también interviene, y lógicamente que hay muchos productos relacionados con oxitocina para utilizar durante el trabajo parto. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que estimulan la, el útero, que estimulan la contracción uterina? En este contexto es la oxitocina, uno, los derivados de la ergotamina, que es la ergometrina, y los análogos de prostaglandinas, que son los que regulan, los que producen contracción uterina. Luego tenemos acá, entonces ya habiendo revisado las láminas o los esquemas ante la lámina anterior, podemos ya aplicar un poquito de teoría en cuanto la motilidad uterina disminuye al comienzo del embarazo, luego a que los estrógenos son potenciados por progesterona. Ya hemos dicho que la progesterona hiperpolariza las células. Al final de la gestación aparecen nuevamente los estrógenos y aparecen y aumenta la frecuencia, aumenta la motilidad uterina. La regulación, hemos dicho, regulación del autonómica simpática. Los alfa 1 producen contracción, los beta 2 relajación. Esto tiene implicancia, digamos, la relajación sobre todo, porque hay pacientes que están gestando y que tienen contracciones prematuras. Entonces, si tienen contracciones prematuras, van a expulsar el feto que no está muy desarrollado. En ese contexto, entonces utilizan los beta 2 relajantes, pero hay otros relajantes que vamos a ver en la actualidad. La regulación por medios autócrinos, que se llaman la prostaglandinas, la oxitocina. Y la regulación endocrina, que hemos visto, la progesterona y los estrógenos, que ambos, los estrógenos especialmente, contribuyen a la síntesis de prostaglandinas. Los fármacos que estimulan el útero, los oxitóxicos, la oxitocina, o sea,
Ya estos son fármacos que se utilizan o para, digamos, para trabajo parto, o se utilizan algunos para detener la hemorragia postparto. Son los derivados del cortisol centeno, que generalmente estos se utilizan postparto, análogos de prostaglandinas, la dinoprostona y el dinopros. En esta lámina podemos ver acá algunos aspectos importantes. Es un esquema. ¿Qué es lo que produce la contracción uterina? Lo que produce la contracción uterina es el calcio. A través del calcio se forma la calmimudina y aumenta la sinasa de la cadena ligera acá. Y esta es la que produce la miosina y produce la contracción. ¿Qué factores intervienen en la producción en la contracción uterina? Interviene, por ejemplo, la contracción. El ingreso de calcio produce activación de la sinasa, lo que hemos visto acá. Y lógicamente los que producen también las prostaglandinas. Hay cuatro subtipos de receptor de prostaglandinas, los prostanoides. El EP1 y el EP3. El EP1 y el EP3, que son prácticamente que producen contracción. Acá está EP1 y EP3 que producen contracción porque liberan calcio y producen contracción. Y el EP2 y el EP4 que están acá, lo que prácticamente liberan, producen CAMP o AMP cíclico, relajan el miometrio por acción, aumentando el AMP cíclico, y el otro aumentando la fosfolipasa, aumentando la fosfolipasa C. Entonces, por otro lado, ya esto es desde el punto de vista endógeno. Por otro lado, tenemos los alcaloides de la ergotamina, los alcaloides de la ergotamina, que son la ergonovina, la metilergonovina. Y aparte de eso, hay estimulación directa del músculo uterino. También es un agonista parcial de la serotonina y, lógicamente, los alfa-adrenérgicos, todos estos que son asociados a la fosfolipasa y, lógicamente, con estos asociados a proteína G. Estos desencadenan el inosilitrifosfato para desencadenar la liberación de sodio también. La ocitocina, y tienen algunos productos que es la carbetoxina, prácticamente la ocitocina actúa a nivel del hipotálamo. Se utiliza generalmente, la ocitocina generalmente se está utilizando en trabajo de parto. Bueno, y acá vamos a ver también todos cómo actúan los prostanoides, etcétera. Luego vamos a ver ya la relajación posterior. Estas son contracturas. Y ahora tenemos la ocitocina en respuesta. Cuando hay estimulación del cervix uterino y la vagina, se va descendiendo el producto. Al descender, prácticamente se estimula esto y empieza a producirse la ocitocina. ¿Cuándo se produce además la ocitocina? Con la succión del pezón. Ya hemos mencionado cómo actúa la ocitocina. Se une al receptor acoplado a proteína G. Hemos visto en la lámina. La volvemos a ver acá, la proteína G. O sea, la ocitocina se produce acá a este nivel. A este nivel. Disculpe, estos son los alcaloides de la hemoglobina. Activa canales de calcio, contracción de miometrio, aumento de producción local de prostaglandinas. Entonces lo que hace es, ya hemos mencionado la ocitocina, entonces ¿cómo actúa? Activando canales de calcio y por otro lado aumentando la producción local de prostaglandinas. Generalmente debe ser con sus receptores EP1 y EP3. Esta acción es dependiente de estrógenos. En el postparto inmediato estimula el músculo liso del segmento superior del útero, causando contracciones rítmicas.
contracción de los vasos sanguíneos también y disminución del flujo sanguíneo uterino. ¿Y cuál es el impacto de esto? Disminuir la hemorragia. Yo recuerdo mucho que cuando yo tuve la oportunidad, bueno, hoy no, usted también me acaba de recibir, fui a trabajar a una clínica y se presentó una paciente con, digamos, con un feto ya que estaba muerto, pero le llegó el momento del parto pues, y prácticamente empezó a sangrar cualquier cantidad. Decimos que hacer extracción manual de placenta, pero le aplicamos oxitocina y con la oxitocina prácticamente que produce vasoconstricción se pudo detener la hemorragia. Puede contraer además células mioepiteliales, etcétera, y perialveolares, favoreciendo la secreción láctea. En esta lámina podemos acá ver la vasopresina y la oxitocina. La vasopresina que actúa, que es similar a la vasopresina, que actúa, lógicamente la oxitocina en dosis altas van a producir, prácticamente actúan a nivel a nivel del túbulo colector que hemos visto, que la hormona antidiurética. Pero la oxitocina actúa en contracción uterina y actúa en eyección de secreción láctea. Hemos mencionado ya la oxitocina se sintetiza en el hipotálamo. Se diferencia solo de la hormona antidiurética por dos aminoácidos. Ya hemos mencionado, provoca la expulsión de leche y estimula la contracción del músculo. O sea, son dos y además se produce vasoconstricción también. Ya hemos visto en la lámina anterior que actúan por activación de receptores acoplados a proteína G y desencadena un incremento de la concentración de calcio intracelular. Y también ya mencionamos que aumenta la producción de prostaglandinas. ¿Para qué se usa la oxitocina? Para inducción del parto y su mantenimiento, o sea, para el control de sangrado o hemorragia postparto. Entonces, para inducción de parto. Supongamos una paciente ya pasó los 9 meses de gestación y prácticamente ya el feto está desarrollado, pero no tiene contracciones. Entonces la estimulación, en ese caso, la inducción del parto y varios métodos, pero uno de ellos es el uso de la oxitocina para inducción del parto. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pueden haber inestabilidad cardiovascular, hipotensión, taquicardia, isquemia miocárdica con dosis alta por problema vasoconstricción, hiponatremia con dosis altas y uso prolongado, hiponatremia también. Debido a que se parece estructuralmente a la hormona antidiurética, pueden tener efectos antidiuréticos que hemos visto en la lámina anterior. Pero una de las complicaciones más pueden ser fatales, por eso hay que tener en cuenta la dosis es por kilogramo de peso y hay que controlar, hay que estar, cuando se administran estos medicamentos hay que estar pendientes del paciente, no se administra y se lo deja nunca. Puede causar rotura uterina. Entonces, luego, o sea, por eso no se debe usar después de una cirugía uterina o sin signos, o sin signo, cuando hay sufrimiento fetal no se puede aplicar tampoco. La oxitocina no se absorbe por vía oral, generalmente se administra por vía parenteral. Acá tienen la forma, cómo se administran, o en destrozas o en solución salina. Su metabolismo hepático, la dosis ya mayores de 20 miliunidades por minuto prácticamente, porque no se aplica en infusión y se aplica por minuto calculando el peso. Cuando hay dosis mayores de esto, de 20, prácticamente ya tiene efecto antidiurético también. Con sobredosis puede haber intoxicación hídrica, convulsiones, problemas cardiovasculares, rotura uterina que ya hemos mencionado. ¿Cuáles son las indicaciones precisas de la oxitocina? Inducción del trabajo parto con infusión continua.
cuando hay rotura prematura de membranas, por ejemplo, sin contracciones uterinas, o en casos de preeclampsia, que hay que terminar el embarazo, diabetes, embarazo prolongado, ya hemos mencionado en embarazo prolongado, acentuación del trabajo en parto, o sea, cuando el parto ya está en trabajo en parto, pero no se logra tener buenas contracciones. En fase de alumbramiento, prevención y manejo de hemorragia postparto por atonía uterina, porque como hubo muchas contracciones, el útero se relajó, en ese caso le da. Entonces tiene indicaciones para inducción de parto, acentuación del trabajo de parto y en alumbramiento para evitar la hemorragia postparto. Dificultad y también cuando no hay buena secreción láctea, también le da para que el paciente, para que el recién nacido pueda alimentarse bien a través de la mamá de la mamá. Hay un fármaco que es un análogo de la oxitocina, que es la carbetoxina, pero se utiliza para prevención y manejo de la atonía uterina y la hemorragia postparto. Luego de cesárea electiva realizada con anestesia epidural. O sea, la carbetoxina se utiliza solo para hemorragia postparto, para prevención y hemorragia postparto. No se utiliza para inducción de parto, se utiliza la oxitocina. Tiene una duración de efecto mayor que la oxitocina. Dentro de los alcaloides de la ergo también tenemos la ergonovina, la metilergonovina. Sus efectos son similares, pero ¿cómo actúan? O sea, a diferencia de a diferencia de la oxitocina y carbetoxina que actúan a nivel del, incrementando la cantidad de calcio, o sea, estos actúan directamente en la musculatura lisa, uterina y vascular. Acción directa sobre el músculo liso, que es un agonista parcial de receptores de 5-HT2 alfa-adrenérgico, acoplado a proteína G. Entonces, estos actúan a nivel de estimulando el alfa adrenérgico y estimulando la 5-HT2. Es agonista parcial. Se administra por vía oral, intramuscular, todas las vías. ¿Para qué se usan? No se usa para inducción de parto. No, por si acaso. Prevención y tratamiento de hemorragia postparto y posaborto debido a atonía uterina subinvolución. Esto es lo que se está utilizando entonces son la oxitocina. La carbetoxina se utiliza postparto para evitar hemorragia y para prevenir, y esto también definitivamente. Cuando hablamos de opioides, nosotros dijimos que los opioides actúan a nivel de la zona quimiorreceptora del vómito, que actúan liberando dopamina. Acá igualito, esto, la ergonovina actúa por acción a receptores de 12 en la zona gatillo, igual. Entonces, ¿cuál es el tratamiento si un paciente recibe ergonovina y se le da esto, se recibe ergonovina y tiene vómitos? Los vómitos, dale Gravol, ¿no? Gravol es un antihistamínico, ¿no? El Gravol es un nombre comercial. Dale esto, dimenhidrinato, no, hay que darle, porque ese es un antihistamínico, entonces hay que darle un antagonista de D2, por eso que utilizan a veces la metoclopramida, que es un antagonista de dopaminérgico. Puede producir aumento de la presión arterial, vasoespasmo coronario causante de angina, por eso que no se usa mucho estos ya, solamente en caso de hemorragia postparto en algunos casos. Tiene interacciones con dopamina, bloqueador de beta adrenérgico, etcétera. Contraindicados. Contraindicación. No se puede usar en pacientes con enfermedad hepática severa, renal o cardíaca, como ven. No usar en embarazo, trabajo de parto, amenaza de aborto, preeclampsia, eclampsia, definitivamente no se puede usar en hipertensión arterial. Esto es importantísimo. Entonces, si el paciente está en preeclampsia, entonces no se puede usar la ergonovina.
En todo caso, eso se utiliza pues la oxitocina, que hemos visto ya. Hablando ahora de las prostaglandinas, tenemos acá las prostaglandinas, la PG1, que es el misoprostol, que es bastante conocido en salud pública, que viene en presentaciones de, que es una PG1, prostaglandina 1, viene para aplicación vaginal, cervical, oral, sublingual, rectal. Ya hemos dicho que el misoprostol, la prostaglandinas, transporta calcio y contrae el músculo. Igualito está dentro de los que contraen. Controla hemorragia postparto, pero también produce reblandecimiento y dilatación del cuello uterino, que lo hacen para terminar el embarazo. Aborto frustro, feto muerto, retenido, mole latiforme. Esto es prácticamente lo que se llama el aborto terapéutico, pero hay muchas personas que lo utilizan para inducción de aborto. Eso no es ético y está contraindicado porque tienen sus aplicaciones muy estrictas y tienen reacciones adversas también muy severas. Muchas veces hay problemas de hemorragias o hay roturas uterinas, como van a ver luego. Entonces, inducción del trabajo, parto y maduración cervical. En algunos casos ya, pero la paciente que ya está cerca a la gestación, o sea que como inducción de trabajo de parto, no como inducción de aborto, definitivamente no. Porque tiene, mire, dilata el cuello y hay contracciones. Aumenta el tono a los 8 minutos. Bueno, se elimina por leche materna hasta 5 días después de la última dosis. Por vía vaginal tiene una mejor biodisponibilidad que por vía oral. Esto es acá por ejemplo, la Federación Latina de Latinoamericana y la Sociedad de Ginecobstetricia. Prácticamente las indicaciones son inducción de parto, no inducción de aborto, inducción de parto, interrupción de embarazo con feto muerto, lógicamente, tratamiento de aborto incompleto, prevención y manejo de hemorragia postparto. Pero ¿cuáles son por qué dice la eficacia de estos? Pues estas son las indicaciones y esta es la eficacia. Disminuye la morbimortalidad asociada a aborto. Generalmente, la mayor parte de personas que abortan las hacen, lógicamente, que no está aceptada en nuestro medio, lo hacen a través del legrado uterino y muchas veces se pasan con la cureta y prácticamente perforan el útero, el paciente fallece. Entonces, con el legrado uterino, la morbimortalidad es mucho más alta que con el uso de misoprostol, pero lo usan con un antagonista también de la progesterona. Menos incidencia de inducciones fallidas en embarazo a término, lógicamente, pero estamos hablando de embarazo, no en aborto. Y reducción de cesáreas. Entonces, lo utilizan esto, disminución de morbilidad asociada a aborto, pero están hablando de aborto terapéutico, no están hablando de aborto, de inducción de aborto así, sí, que no es terapéutico. Menos incidencia de inducciones fallidas en embarazo a término y en reducción de cesáreas. O sea, se ha visto en estudios clínicos que los grupos de pacientes que utilizan prostaglandina para inducción del parto tienen menos, o sea, ya no necesitan, disminuye la necesidad de cesáreas. Entonces, porque la cesárea, aparte de costos, complicaciones, etcétera, etcétera, para eso están utilizando la misma. Uso restringido por ser considerado como abortivo. ¿Cuáles son las reacciones adversas
de la prostaglandina, diarrea, dolor abdominal, vómitos. Y esto que está subrayado. Síndrome de hiperestimulación uterina y la ruptura uterina. Esto se ha visto con cierta frecuencia. Pueden ser complicaciones graves, hemorragia vaginal anormal, etcétera. Pero estos eventos adversos menos frecuentes, embolia del líquido amniótico, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia postparto. Y tiene efecto teratogénico, bueno, en algunos casos menos del 1%. El carboprostrometamina, derivado sintético, es el PGF2A, uso hospitalario y administración intramuscular. Es en hemorragia, es generalmente en hemorragia postparto. Ahora vimos y ahora vamos a ver la otra parte, ya no los estimulantes de la contracción uterina, sino y cuáles son sus indicaciones. Acabamos de verlo. Ahora los relajantes, que generalmente antes del parto, a veces en medio embarazo, hay contracciones, entonces hay que disminuir esas contracciones y a veces lo tienen al paciente en reposo para que el feto se desarrolle bien y no tenga problemas, porque las complicaciones del, digamos, del, del parto prematuro, pueden haber complicaciones hemorrágicas intraventriculares, pueden haber una serie de complicaciones que vamos a ver luego. ¿Cuáles son los grupos farmacológicos que relajan el útero? Hemos dicho, pues, cuando vimos la primera lámina, vimos que la alfa 1 es estimulante, produce contracción, pero que el beta 2 adrenérgico, pero cuando hicimos sistema adrenérgico, vimos que los beta 2 aparecen bloqueando a nivel de los bronquios, producen broncodilatación, a nivel de los vasos sanguíneos, producen vasodilatación, broncodilatación, vasodilatación, y a nivel del útero producía relajación muscular. Por eso son los beta 2. Pero vamos a ver luego algunas consideraciones posteriores. El otro grupo son los bloqueadores de canales de calcio, el sulfato de magnesio y los AINES, y un antagonista de la ocitocina que es el atosiban. Los AINES prácticamente se utilizan, pero tienen un tope solamente hasta las 32 semanas, me parece. Creo que es hasta las 32. Ahora lo vamos a ver luego. Por encima de ese tope ya no se utiliza porque los AINES cierran el conducto arterioso. Bloqueadores de canales de calcio se siguen utilizando. El sulfato de magnesio también vamos a verlo. Ahora vemos entonces los agonistas de receptores beta 2. No hay, la FDA no ha aprobado ningún medicamento para la tocolisis, o sea, lo que se llama el uso off-label. Uso off-label significa que no ha sido aprobado, pero que los médicos lo pueden utilizar de acuerdo a su experiencia, pero que no han sido aprobados, o sea, científicamente. Los que más se utilizaban es la terbutalina y el salbutamol, que también son antiasmáticos. En estudios de metaanálisis, los estudios de metaanálisis son estudios de los análisis de todos los ensayos clínicos, o sea, todos los ensayos clínicos que se han hecho, es un estudio de metaanálisis, pero estudios estadísticos, bien diseñados, como cualquier estudio, en reducir la mortalidad y morbilidad y mortalidad perinatal. O sea que no, claro, a veces cuando hay un estudio experimental, entonces depende, hay los outcomes que le llaman, que a ustedes lo conocen, o los resultados, o sea, qué es lo que quiere obtener. Generalmente para hay outcomes lo que le llaman los outcomes, las variables blandas, o sea, dice, bueno, disminuye la contracción, ¿sí?
pero disminuye ya las variables duras, que es lo que interesa. Reduce la morbilidad y mortalidad perinatal, al parecer no se han demostrado con estos dos medicamentos. A pesar de lograr retardar el nacimiento, por lo que se cuestiona su uso actual para tal indicación. O sea, hay varios aspectos así en cuanto a investigación. Hay variables blandas, variables duras. Esta es variable dura y es así donde se debe hacer los estudios. La FDA en 1997, la ritodrina, que se utilizaba mucho, retirado por el fabricante en el 92, pero en el 97 lo aprobó la rifadina, pero lo retiraron por RAM maternos, potencialmente arritmias cardíacas y edema pulmonar. Entonces fue retirado. Los bloqueadores de canales de calcio, que son de la beta 2, actualmente algunos utilizan el salbutamol, la terbutalina, pero como ven, bajan la concentración, pero la contracción, pero no han demostrado con relación a mortalidad materno-fetal. Bloqueadores de canales de calcio, generalmente hemos visto que los bloqueadores de canales de calcio son de dos grupos, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos generalmente actúan más a nivel vascular y los no dihidropiridínicos actúan más a nivel cardíaco, más. Entonces dice, el nifedipino disminuye la cantidad de calcio intracelular y relaja el músculo uterino, que lo vamos a ver luego en la lámina que viene. ¿Qué hace el bloqueador de calcio? Retarda el nacimiento hasta 7 días. Pero aparte de retardar el nacimiento hasta 7 días después, pero produce buenos efectos, como disminuye el riesgo de distrés respiratorio del recién nacido, disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante y disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular cerebral e ictericia neonatal. Entonces, este es un buen medicamento para, digamos, como relajante uterino, considerado como tocolítico de elección. Algunos bajas dosis de nifedipino y beta-adrenérgicos mejoran la relajación uterina y también menos reacciones adversas. Otro de los grupos son los generadores de óxido nítrico, producen relajación directa de las fibras de endometrio. Han demostrado algún efecto en el manejo de trabajo de parto prematuro. Esto es igual que los que vimos que algunos productos en contracción uterina que actuaban directamente en el músculo uterino. Esta lámina la conocemos, pero ahora la vemos al contrario ya. ¿Cómo se produce qué hacen? Son los relajantes musculares o llamados tocolíticos. Tenemos la ritodrina, terbutalina, salbutamol, que son agonistas beta 2. Estos van a incrementar el CAMP y lógicamente inhiben a la sinasa de la cadena ligera y por lo tanto no hay contracción si no hay relajación uterina. Los antagonistas de los conductos de calcio disminuyen acá, entonces no se libera calcio. El sulfato de magnesio también inhibe acá a nivel de canales de calcio y no se elimina y no se produce calcio, no hay contracción. Estos son entonces tenemos los agonistas beta 2, tenemos los antagonistas de canales de calcio, el sulfato de magnesio, todo impiden lo relacionado con calcio. Y tenemos los inhibidores de COX, generalmente los de más COX-1 que COX-2, inhiben el ácido araquidónico y no se forma la prostaglandina alfa 2 y inhibe a este nivel y por lo tanto no se produce el inosil trifosfato. Lo mismo que los antagonistas de los receptores de oxitocina, también que hemos visto, estos inhiben también a este nivel. Todos actúan inhibiendo la liberación de calcio, directa o indirectamente. Y el óxido nítrico, generalmente la nitroglicerina, que se transforma en óxido nítrico, actúan directamente en la relajación acá del músculo. Entonces,
Ya habiendo revisado la lámina, vemos que en el incremento de nucleósidos, el CAMP y el GAMP cíclico, activan a la proteína quinasa, causa fosforilación y desactivación del MLCK. ¿Para qué se utilizan? Para reducir la contracción miometral y aumentar la relajación. Inhiben el ingreso de calcio, reducen la movilización de calcio, aumentan el CAMP cíclico, eso por los adrenérgicos beta 2. Ahí pues lo revisan ya con un poquito más de detenimiento. El sulfato de magnesio ejerce su acción uterina a través de la hiperpolarización, que esto ya lo hemos visto también, pero al igual que con el salbutamol y la terbutalina no se ha demostrado prolongación del embarazo ni reducción de la mortalidad neonatal, por lo que no existe mucha evidencia como tocolíticos. Sin embargo, ha visto su beneficio como neuroprotector en inminencia de parto pretérmino al disminuir la incidencia de parálisis cerebral por más de 48 horas, pero ya no se está utilizando mucho sulfato de magnesio. El otro de los grupos que hemos visto, bueno, inhibidores de canales de calcio, inhibidores de ciclo oxigenasa, no selectivos, no solo selectivos, o sea, no selectivos, disminuye el riesgo de parto pretérmino y prolongan hasta 3 semanas y media el embarazo. Y más aún, ¿qué más producen? Aumentan hasta 716 gramos el peso final del recién nacido, casi 1 kilo. Se consideran terapias de primera elección en casos de amenaza de trabajo de parto con embarazos menores a 32 semanas, ya lo mencionamos, menos de 32 semanas. ¿Por qué? Por encima, si uno le da más de las 32 semanas, la potencialidad del cierre del ducto arterioso cuando se usa en gestantes 32, 34 semanas. Y además pueden haber todas estas, pueden haber enterocolitis necrotizante, hemorragias, anomalías cardíacas, etcétera, etcétera. Por eso no se debe utilizar los AINES por encima de 32 semanas. Antagonistas de los receptores de oxitocina, la tosiban, para prolongar el embarazo, reducir el síndrome de estrés respiratorio neonatal, disminuir la mortalidad neonatal. Aunque hay estudios, se han puesto en duda estos beneficios, por la FDA no lo ha aprobado. Por otro lado, algunos utilizan la progesterona para inhibir la producción de citoquinas y retrasa la maduración del cervix. Se utiliza en prevención de parto pretérmino en pacientes con riesgo elevado, prácticamente, y la que más se utiliza es por vía intramuscular. Este es un resumen este es un resumen de los estimulantes, en primer orden de los relajantes, la ritodina, la terbutalina, cómo actúa y su falta de beneficio a largo plazo y todas las reacciones adversas. El óxido nítrico, potente vasodilatador, ya saben cómo actúa, el óxido requerido para obtener grado. Puede tener también algunos problemas de hipotensión, etc. Las prostaglandinas y isoformas de prostaglandina, la indometacina. El uso debe restringirse, ya mencionamos, a menos de 32 semanas y las complicaciones que se pueden presentar. Eso es lo que ya hemos mencionado, pero está en un cuadro. Antagonistas. Bueno, antagonistas de los receptores de oxitocina. Lógicamente, ya hemos mencionado lo mismo, bloqueadores de canales de calcio. Y estas son los aspectos más importantes con relación a su eficacia y con relación a su reacción. Y el sulfato de magnesio. Falta de eficacia a largo plazo, o sea que ya no se está utilizando mucho. Bueno, ahora 3 minutos, por favor, para poder esto continuar.
Bueno, ahora vamos a ver lo que son las hormonas tiroideas. Entre ellos, vamos a ver lo que son, en el caso de fármacos que se utilizan para patologías de las hormonas tiroideas. Y generalmente hay dos patologías, uno es el hipotiroidismo y el otro es el hipertiroidismo, o el llamado también tirotoxicosis. Para el hipotiroidismo se utilizan las hormonas tiroideas, justamente para como terapia de reemplazo. Hay hipotiroidismos primarios, secundarios, que vamos a ver luego, pero una de las causas más frecuentes de hipotiroidismo primario es la enfermedad de Hashimoto, que es bastante frecuente en damas, sobre todo. Es el hipotiroidismo crónico, la enfermedad de Hashimoto. Y adentro de las tirotoxicosis hay algunas que también son subagudas, la tiroiditis de Kerrbach. Y también, lógicamente, la enfermedad de Graves-Bassel, que son las que más vemos. Y acá, en este contexto, vamos a ver la farmacología de las hormonas tiroideas. ¿Cuáles son? Definir las funciones de las hormonas tiroideas. Estos son los objetivos de la clase. Identificar los procesos de síntesis de las hormonas tiroideas. Describir las patologías, pero en forma muy... Generalmente no hacemos pues una descripción clínica completa porque eso lo van a ver en clínica, ¿no? Y lo van a ver con pacientes. Nosotros lo hacemos esto para poder tener un concepto sobre todo de la fisiopatología y luego poder intervenir farmacológicamente. Definir los fármacos que afectan a las hormonas tiroideas también, porque hay muchos fármacos que interactúan en ese y, lógicamente, desarrollar las propiedades farmacológicas para el tratamiento de hipotiroidismo, hipertiroidismo, haciendo énfasis en los mecanismos de acción, farmacocinética, farmacodinámica, indicaciones, etcétera, etcétera. Esta es una representación gráfica de lo que es las glándulas tiroideas, las glándulas paratiroides. ¿Qué hormonas secretan la glándula tiroides? Secretan tres hormonas, la T3, la triodotironina, la tetraiodotironina, que es la T4, y lógicamente la otra es la calcitonina, secretada por las parafoliculares. Entonces, son tres. La calcitonina interviene en la regulación del calcio plasmático. En cambio, las dos hormonas, la T3 y la T4, prácticamente son esenciales para el crecimiento y desarrollo normales, principalmente a nivel del sistema nervioso central desde el feto, control de la frecuencia cardíaca, presión arterial. Y lógicamente tiene, al igual que cuando han visto de hormonas sexuales, tienen el feedback, cuando se ha visto también de corticoides, el feedback que se produce lógicamente acá la hormona liberadora de tirosina y lógicamente la tirosina, la tirotropina. Estos son los requerimientos. Vamos a ver acá, ahora bueno, esta es una lámina muy interesante donde vemos es la hormona liberadora de la tirotrofina, al igual que hemos visto de corticoides, esto es en la parte anterior de la hipófisis, se agrega la TSH y esto acá se forma la T4 y la T3, o sea, las dos. Estas T4 y T3 generalmente van a veces a la circulación sanguínea, pero la T4 a nivel periférico, y acá lo han representado solamente con el hígado, la T4 prácticamente se transforma en T3. ¿Qué es la parte? La T3 es la que ejerce mayor efecto. Nivel. Entonces, T4 y T3. Entonces, lógicamente la T4 se va a ir la ambiente al intestino, algunos se reabsorben, se conjugan y algunos se reabsorben y nuevamente llegan a la circulación. ¿Qué pasa? Esto, lo que tiene las crucecitas es estimulación, o sea, formación. Y esta es la vía, ya el feedback. Cuando incrementa estas concentraciones, inhiben la producción de hormona liberadora de tirotrofina y la tirotrofina.
En este caso ya es para determinar, en esta lámina es importante determinar algunos aspectos. ¿Cuáles son las patologías en otro caso y a qué se deberían? ¿Y a qué se deberían las? Hay hipertiroidismo, todo esto de acá es hipertiroidismo y esto es hipotiroidismo. Entonces hay hipotiroidismo, hipertiroidismo a nivel central y a nivel de la glándula. Lo mismo hipotiroidismo a nivel central y a nivel de la glándula. A nivel central es, lógicamente, este nivel. Entonces, el hipertiroidismo mediado por TSH, generalmente adenomas hipoficiales que producen incremento de TSH, van a producir incremento de hormonas. Ahora, el hipertiroidismo exógeno, o sea, ingestión de hormona tiroidea, sobredosis, también van a producir hipertiroidismo. Y hay algunas que son mediados por la gonadotrofina coriónica, estroma ovárico, cáncer folicular de tiroides, a nivel que producen también hipertiroidismo en algunos casos. El yodo de la dieta es fundamental, bueno, esto es para formación de hormona. En el hipertiroidismo de Graves, base generalmente hay anticuerpos IgG, que son estimulantes. Hay un adenoma tóxico y a veces no son tan tóxicos en algunos casos. Hipertiroidismo, o sea, mediado por TSH, por incremento de dosis y, lógicamente, por enfermedades autoinmunes, que es la enfermedad de Graves-Base. El hipotiroidismo central, porque insuficiencia hipotalámica, uno, insuficiencia hipoficiaria, dos, o sea, el síndrome de Sheehan, que le llaman gestante a veces en posparto, es insuficiencia hipotalámica. En la insuficiencia hipoficiaria a este nivel. Y lógicamente, cuando se da ciertas cantidades, o sea, de yodo en exceso, puede producir también hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo primario, que hemos mencionado, causa más frecuente de tiroiditis es la tiroiditis de Hashimoto, que es una tiroiditis linfocítica crónica. Entonces ya hemos visto dónde se produce, cómo se produce el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, cuáles son las posibles lugares donde inclusive uno puede intervenir. Las hormonas tiroideas actúan con proteínas específicas del receptor. La forma más activa es la T3, es la forma más activa en la unión al receptor. Ya está definido. Que alteran la síntesis de ARN, o sea, del RNA mensajero específicos, que llega a una mayor producción de proteínas específicas. O sea, alteran la tasa de síntesis del RNA mensajero. ¿Cuáles son las acciones de las hormonas tiroideas en el crecimiento, desarrollo, función y mantenimiento óptimo de los tejidos corporales? Que vamos a ver luego, ya tenemos algunos cuadros para mostrar. La hidrólisis del ATP del trifosfato de adenosina y el consumo de oxígeno contribuyen para el metabolismo basal y para la termogénesis, o sea, en el centro termorregulador. A diferencia de de otros fármacos, generalmente estos se unen a proteína plasmática, pero más se unen a la TBG, a la globulina que a las albúminas. ¿Cuáles son las acciones? Son esenciales para el desarrollo físico y mental en el feto. Lógicamente, está incluido también el crecimiento de los huesos, crecimiento del cerebro, mielinización normal. En el feto es importantísimo las hormonas tiroideas. El hipotiroidismo en los lactantes produce cretinismo. Además de esto, las hormonas tiroideas aumentan la frecuencia cardíaca, la resistencia periférica,
aumentan el metabolismo basal, aumentan la concentración de glucosa en sangre y disminuyen el colesterol plasmático y las concentraciones de triglicéridos. ¿Qué está viendo? Inhiben la secreción, esto es por feedback, o sea, cuando hemos visto corticoides, hemos visto que si usted da dosis elevadas de corticoides, prácticamente ya no se producen los corticoides, y iguales son las hormonas tiroideas. Yo he visto la vez pasado un caso que a veces se pasan de dosis, entonces se empiezan a producir reacciones adversas que vamos a ver luego. Pero ya, ¿cuánto tiempo, le dije a una paciente, cuánto tiempo está tomando las hormonas tiroideas? Estoy tomando ya, dice años, varios años, pero resulta como que pues, le bajó un poco el TSH, entonces eso significa a veces lo que se llama un hipotiroidismo, un hipertiroidismo subclínico, o sea que no presenta muchos signos de hipertiroidismo. Entonces uno de esos dos colegas le dijo, bueno, estás tomando 100 miligramos, le bajas. Lo suspendes, pero lo vas a bajar a menos de 25 miligramos y lo suspendes. Me consulta y le digo, no, no es conveniente, o sea, puede bajar a 50, pero que la glándula ya no está produciendo, o sea, si le quitas, va a haber un problema severo, o sea, le puede quitar, pero de forma progresiva, poco a poco, hasta que funcione nuevamente su glándula. Esta es una representación de cómo se produce la síntesis de las hormonas tiroideas. Este es el cuadro, es muy interesante. Como ven, esta es la célula folicular y este es el coloide. Célula folicular, el coloide. Acá se forma, digamos, la tiroglobulina a la célula folicular y lógicamente esta va a intervenir en la formación. La tiroglobulina, con sus restos de tiroglobulina, de tirosina, va a intervenir en la producción de las hormonas tiroideas, que son estas. Tiroxina, la T4, y la triodotironina, la T3. ¿Cómo se produce esto? El yodo, digamos, el yodo de la sangre, yodo inorgánico, acá en la célula folicular va hasta con una pendrina, va hasta el ápex. Y luego, con esa pendrina, se libera el yodo inorgánico y se transforma, ya se oxida a yodo orgánico. Lógicamente acá se une, o sea, se produce la iodinación con restos de tiroglobulina, con la parte de la tiroglobulina y con tirosina. Y luego se conjugan. Y esta conjugación, lógicamente, se unen dos. Si se unen dos diodotirosinas, se forman la T4. Si se une un diodotirosina con un monoyodo, se usa la T3. Estas T3 unidas a la tiroglobulina, prácticamente por endocitosis llegan. Y hay una proteólisis a este nivel ya en la célula folicular para liberar la tirotoxina, la T4 y la T3 y lógicamente van a la sangre. Entonces, este es el ciclo. Acá lo van a ver ya con más detenimiento, pero esta es la forma como se sintetiza. Entonces, de igual manera, cuando ustedes quieran suspender, pueden actuar a este nivel, pueden actuar a este nivel, pueden actuar a este nivel. Entonces, acá en la parte, podemos ver acá la célula, la función de la síntesis de T4 y T3. Hemos visto etapas. Captación del yodo al ingreso de la célula folicular. Ingreso del yodo al coloide y oxidación, también ya lo hemos visto. Iodidación de la tiroglobulina, conjugación y acoplamiento, endocitosis, proteólisis y esto. Lo volvemos a ver en la lámina, justo esto. Oxidación, conjugación.
proteólisis, y acá luego la proteólisis y luego la formación. Esta es prácticamente la organificación. El yodo se vuelve orgánico ya. Entra como inorgánico, se vuelve orgánico por la oxidación. Y ahora, en el interior de la célula folicular, una desiodasa convierte a la T4 en T3. Ya hemos visto que la TSH estimula todas las etapas, excepto la etapa 2 de ingreso al coloide, pero todas las etapas ingresa el TSH. Ahora, ¿cuáles son los fármacos que intervienen en la síntesis? O sea, que pueden intervenir en la captación, el perclorato, tiocianato, en la organificación del yodo, o sea, en esa parte, las tionamidas, tiocianatos, sulfonamidas, en el acoplamiento, las sulfamidas, liberación de la hormona, sales de litio y ioduros, desiodinación periférica. Hemos visto en la primera lámina que la T4 se transforma en el hígado y en otros lugares en T3. Entonces, para evitar esa formación también hay, dijo, el propiltiuracil o sustancias de contraste. Aceleración del metabolismo hepático, fenobarbital, rifampicina, fenitoína, sertralina. Entonces, estos fármacos son los que generalmente se van a utilizar en el caso de hipertiroidismo. Ahora, ¿cómo se sintetiza? Vamos a ver un poquito más en profundidad lo relacionado con la síntesis de hormonas. La secreción de tiroglobulina generalmente es cuánto esta es la cantidad cada día, se libera cada día, y una fracción, o sea, un cuarto de miligramo, puede ser hidrolizada a T4. Hay una producción extratiroidea de T3. Hemos dicho que hay una producción tiroidea, pero también hay una producción extratiroidea que se forma el 80% de la T3 producida, solamente, o sea, 20% se forma en la tiroides. El resto de T3 se forma en los tejidos periféricos por la desionización del T4, el 80%. Es decir, el hígado y riñones tienen bastante actividad de ionidasa, con la mayor fuente de T3, o sea, de acuerdo a una iodidasa. Entonces, todas estas hormonas se unen a la tiroglobulina. Ahí hay varias, albúmina, la transriteína, etc. La T3 es la que más se une a un receptor en media la acción fisiológica de la hormona tiroides, más es debido a la T3. El yodo de ingreso al organismo generalmente es importante porque hay lugares donde no hay yodo y producen hipotiroidismo. Alimentos que contienen o le adicionan yodo. Los alimentos ricos en yodo son comidas de mar, algas marinas, sal de mar, contiene también algo de yodo. El yodo de la dieta es absorbido como yodado, se distribuye en el fluido extracelular. Entonces, las cantidades diarias recomendadas en niños es 110 microgramos. En adolescentes y adultos, 150. En gestantes es mucho más, 220 microgramos. Cuando hay una deficiencia es leve de 50 a 90 microgramos, moderada de 20 a 49 y severa menos de 20. Entonces, esto es importante ver, porque si no va a haber deficiencias en fetos, en infantes, dan lugar a retardo mental y de crecimiento. ¿Y cómo lo traducimos esto? Entonces hay que ver el yodo, cantidades de las deficiencias del yodo, si tienen buena cantidad o no tienen buena cantidad, para que no sufra el feto. Ya hemos mencionado que las hormonas generalmente la producción de T4 y que lógicamente se transforma en T3, que es la que prácticamente se une a un buen receptor.
La deionización, la deionidación, disculpe, de T4 a T3 incrementa la actividad biológica. Mayor parte de T3 es producida por la deionidación extratiroidal. Ahora, esta es la unión a proteínas que ustedes lo van a revisar ya con más detenimiento. Estas son las acciones. Entran en la célula por difusión y por transporte activo en el sistema nervioso central. La T3 es derivado de T4. ¿Qué hace la T3? Modifica la transmisión, la transcripción genética en todos los tejidos para alterar la síntesis proteica. La actividad de T3 es 5 veces mayor que con la T4. 80% de la T3 es derivado de la conversión periférica. ¿Cuáles las acciones a nivel del desarrollo, durante vida fetal, primeros años de vida, etcétera? Generalmente los lugares donde más se concentra la hormona tiroidea para ejercer sus efectos es el esqueleto, corazón, regulación metabólica. Efectos sobre el metabolismo. Aumenta la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono, grasas, proteínas en la mayor parte de los tejidos. Y lógicamente tienen una relación coordinada con la insulina y el glucagón, con corticoides, etcétera. Acción directa sobre las células e indirecta de la síntesis de hormona de crecimiento, por eso es que es importante para el crecimiento también. Pero los efectos metabólicos son aumento de consumo de oxígeno, aumento de producción de calor, formación de radicales libres. Efecto cardiovascular, efecto inotrópico, inotrópico positivo. Efecto simpático, aumento de los receptores beta-adrenérgicos en músculo cardíaco. Disminuye los receptores alfa-adrenérgicos en el corazón. Efectos pulmonares. Efectos gastroenterológicos, incrementan la motilidad, pues un paciente que tiene que es hipertiroideo generalmente tiene más diarreas y dolores musculares, dolores retortijones, contracción del intestino. Efectos gastrointestinales, aumenta la motilidad. Efectos hematológicos, por la mayor demanda de O2 en el hipertiroidismo, aumenta la producción de eritropoyetina. Aumenta la remodelación ósea con predominio de la resorción. Aumenta la calcemia y calciuria, excreción de marcadores de absorción ósea. Entonces, en el hipertiroidismo hay pérdida del tejido muscular, miopatía, y puede haber cambios en los reflejos osteotendinosos. Aumentan, en lípidos y carbohidratos aumentan la gluconeogénesis. Entonces, endocrinológicos aceleran el recambio metabólico de drogas y hormonas. Trastornan la ovulación tanto en hiper como en hipotiroidismo. Mayor infertilidad en hipotiroidismo, por eso es que cuando la señora se casa y no tiene bebés, va al ginecólogo y lo primero que hace es determinar si tiene o no tiene hipotiroidismo. ¿Cuáles son fármacos que afectan a las hormonas tiroideas? O sea, fármacos que inhiben la secreción de TSH. Si inhiben la secreción de TSH, no va a haber producción de hormona tiroidea. O sea, la dobutamina, dopamina, levodopa, corticoides, metformina, inhiben la secreción del TSH. Fármacos que contienen yodo pueden causar o hipo o hipertiroidismo. Los fármacos que contienen yodo, el litio, el interferón, la interleuquina, inhibidores de proteasa, de VIH, estos inhibidores, nosotros hemos visto muchos problemas a este nivel cuando hemos empezado a tratar pacientes con HIV. Fármacos que incrementan el metabolismo de T4 a T3, fenobarbital, fenitoína, rifampicina, carbamazepina y imatinib. Fármacos que interfieren en la absorción de T4, carbonato de calcio. Entonces, estos son importantes por saber dónde actúan y para qué se utilizan. Interacciones, alteraciones en el transporte, alteraciones del metabolismo, hay incremento de metabolismo por inductores enzimáticos e inhibidores de la tirosínquinasa. Efectos de la función tiroidea en ciertas acciones
Dosis anticoagulación. Dosis mayores producen hipo y dosis menores en hipertiroidismo. Hay incremento de tolerancia a la glucosa en hipertiroidismo. La- los sedantes intensifican los efectos sedantes y depresión respiratoria por sedantes, o sea que no se puede dar con hormona, hay que tener mucho cuidado con esto. Las pruebas de función tiroidea que uno solicita a un paciente, generalmente la tiroxina, generalmente es en hipotiroidismo la tiroxina es bajo, la triodotironina puede ser normal o bajo, y la T4 libre está bajo, o sea, la T4, la T3 libre también está bajo, pero la TSH está alta. Esta es la que da alta, TSH alta, es la que determina y hay que ponerlo normal. En cambio, en el hipertiroidismo, la TSH es baja y la T4 es alta, la T3 es alta, la TSH es baja. Y el resto de exámenes acá están, que lo van a ver ya con más detenimiento. Hay hipotiroidismo primario, sea por la mayor parte tiroiditis autoinmune crónica, enfermedad de Hashimoto que hemos mencionado. Hay hipotiroidismo iatrogénico, cuando el paciente es hipertiroideo, le dan yodo radioactivo, a largo plazo van a producir esto hipotiroidismo. Lo mismo cuando se da esto, ciertos antitiroideos, a largo plazo también producen hipotiroidismo. Ese es el hipotiroidismo secundario, es a nivel de la pituitaria, poco común. Puedes tener todos los tumores pituitarios, radiaciones, cirugía, necrosis pituitaria postparto, síndrome Sjögren, que nunca he visto. Algunos ginecólogos dicen que tampoco lo han visto, algunos sí. El diagnóstico es TSH sérico en hipotiroidismo primario, con T4 disminuido, y las T3 pueden ser normales, ¿verdad? Pero en el hipotiroidismo secundario, que es a nivel de la pituitaria, generalmente el TSH es normal o bajo, con disminución del T4, TSH normal y bajo. Le mencionaban antes a una paciente que tenía T4 normal, T3 normal, pero el TSH bajo, entonces estaban pensando en hipotiroidismo, en hipertiroidismo que se llaman subclínico, pues también hay, en ancianos se ve hipotiroidismo subclínico, generalmente se determina cuando el TSH está mayor de 10, o sea, de 500 a 5 es mayor de 10, o 1 que le llaman algunos. ¿Cuál es el tratamiento que se da en estos casos? Restaurar las concentraciones de hormona tiroidea, generalmente normalización de la secreción de TSH. Las hormonas tiroideas, la T3 tiene afinidad por receptores 10 veces mayor que la T4, por eso hay que mencionar que es mayor. Para el hipotiroidismo primario, secundario, tercero se utiliza generalmente la, eh, en caso de tiroiditis de Hashimoto, en como mixedematoso, se utilizan las hormonas tiroideas. Los carcinomas de tiroides dependientes de SH también pueden tratarse con hormonas tiroideas. ¿Cuáles son los efectos adversos? Nerviosismo, ansiedad, pueden haber problemas de arritmias. Y eso es lo que vemos en pacientes hipotiroideas que están tomando levotiroxina a largo en dosis elevadas. A veces presentan palpitaciones y a veces hasta arritmias. Entonces hay que ir controlándolo con pulso, con todos los signos de hipertiroidismo. Y el tratamiento a largo plazo con hormonas tiroideas puede disminuir la densidad mineral ósea, porque hay intercambio. Entonces tenemos acá la levotiroxina. Generalmente la dosis se inicia con 50 miligramos en pacientes que no tienen enfermedad cardíaca, pero se puede utilizar hasta 125, dependiendo, eso se lo va controlando con la TSH y las hormonas tiroideas T3, T4. Esta es la dosis de mantenimiento en adulto.
Dosis de 25 miligramos es al comienzo, después poco a poco se va aumentando. En hipotiroidismo subclínico, con elevación de más de 10 miliunidades por litro, como he dicho, 10, o altos títulos de anticuerpos. En estos casos se llama hipotiroidismo subclínico, porque a veces a uno le hace a un anciano le hacen o una paciente le dice, no, que T4 está normal, T3. Su TSH, ¿cómo está? Está elevado. Ah, no, 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 momentito, eso puede ser un hipotiroidismo subclínico. Es la droga de elección en gestantes y el objetivo es disminuir el TSH a niveles normales durante la gestación. Las interacciones. Acá tiene con colestiramina, carbonato calcio, sucralfato, etcétera. Fármacos que incrementan el clínico, la rifampicina, carbamazepina, o sea, el clínico de T4. Deficiencia de selenio, miodarodona, bloquea la de T4 a T3. Y estos son, generalmente existe la triodotirolina, pero no se usa, generalmente más se usa la levotiroxina, porque ella se transforma, el 80% se transforma en T3, por eso es que no se usa mucho esto. Reacciones adversas, ya hemos dicho, pueden conducir a arritmias cardíacas. Y el hipertiroidismo puede reducir la densidad ósea, incremento y fracturas. Esto es la cinética de las hormonas tiroideas. Cuando hay un mixedema, o sea, la terapia es con levotiroxina. Se puede hacer inicialmente con liotirolina y glucocorticoides. Con esto lo van a ver ya ustedes en clínica probablemente. Y ahora vamos a ver el hipertiroidismo que generalmente actúa acá a nivel de coefecto inotropo positivo, cronotropo positivo, a nivel de reflejos, a nivel de tracto gastrointestinal, a nivel ocular, es la enfermedad de la normalmente esta de acá generalmente cubre hasta un tercio de la pupila. Cuando ya no cubre nada y se ve todo, esta es generalmente la oftalmopatía hipertiroidea. Generalmente vemos acá la tirotoxicosis se presenta en deposición de tejidos. El hipertiroidismo es una de las causas de tirotoxicosis. Se debe a producción de hormona tiroidea. Puede ser por tumores pituitarios. Ya hemos mencionado que segregan TSH. Ya hemos mencionado esto. Los tumores pueden secretar prolactina, hormona de crecimiento, etc. La enfermedad de Graves-Basedow, que es una formación de una enfermedad autoinmune que causa, resulta de la acción de anticuerpos estimulantes. Trastorno autoinmune con producción de inmunoglobulina, estimulante tiroides, etc. Y se presentan anticuerpos antitiroglobulina. Hay nódulos tiroideos que son autónomos, que adenoma tóxico, bocio multinodular, que puede ser autónomos o no también, y la tiroiditis granulomatosa de Kirchberg. Yo me acuerdo mucho de dos casos que vimos. Un caso en una chica que trabajaba con nosotros en el consultorio externo del hospital que dice, doctor, quiero permiso porque no me deja el dolor de cuello. Tengo un dolor muy severo y no tenía, pero estoy con un dolor. Quiero que me vea el traumatólogo. Bueno, pero yo como médico internista le digo, sí, lo voy a enviar al traumatólogo, pero permítame, lo puedo ver para ver si está contracturado, para ver a dónde lo envío. Y pasa esa liga, un dolor severo acá en la tiroides. No, esto no es un problema de cuello, esto es un problema de tiroides, una tiroiditis de Kervay. Yo mismo se lo llevé al endocrinólogo y sí le hizo el diagnóstico. Y al comienzo hizo pues una tirotoxicosis. Luego otro paciente, otra persona, un médico que tenía un infectólogo que venía a saludarnos porque él estaba hospitalizado por fiebre y dice, un poquito de palpitación. Entonces él dice, pero debe ser porque tengo fiebre tifoidea, le habían hecho unos anticuerpos. Y le digo, a ver, mire, mire, pues, dice que mira para arriba y saltó la tiroides, le digo. A ver, le toqué, ay, doctor, ahí está, pues no es tifoidea, es un Kervay. Entonces, los objetivos es eliminar las hormonas tiroideas, minimizar los síntomas. Y acá tiene cuáles son los fármacos que intervienen acá.
en la captación de yodo, tiocianato, en la organificación, tionamidas, tiocianato, en el acoplamiento, sulfamidas, esto ya lo vimos también, liberación de la hormona, sales de litio, yoduro, desionización, el propiltiouracilo, sustancias, y aceleración del metabolismo, los inductores. Acá está, por ejemplo, la producción de la conversión de T4 a T3, inhibida por medios de contraste radiológico, bloqueadores beta, corticosteroides, amiodarona. Y acá actúan los ioduros, acá actúan las tionamidas. Entonces, y esto saca los tiocianatos para el transporte de yodo. Acá está, perclorato, tiocianato, pernaltato, acá a este nivel al ingreso el acoplamiento. Y acá las ionamidas, los ioduros en alta cantidad para toda la organificación. Y para las ioduros, dosis elevadas acá para evitar la transformación de T3 en T4, el propiltiuracilo. Generalmente en la organificación y el acoplamiento. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Y estos son los antitiroideos, generalmente transporte activo el yodo, las reacciones de acoplamiento, lo mismo que hemos visto en las láminas anteriores para que lo revisen con mayor. Ahora el tratamiento del hipertiroidismo, generalmente hay radioyodo, indicaciones para el hipertiroidismo. Generalmente el fracaso al tratamiento quirúrgico farmacológico se da el yodo radioactivo. Este fármaco produce, este fármaco no daña el tejido circulante. Este fármaco también se utiliza para evaluar la función tiroidea. Se administra por vía oral, emite radiación beta que afecta solo a las células foliculares tiroideas, no afecta a otros. Los efectos tiroideos empiezan a verse de recién a los 2 o 3 meses y después hacen hipotiroidismo de todas maneras al año generalmente. Está contraindicado en embarazo y lactancia. Los primeros días que le dan yodo radioactivo al paciente generalmente deben tenerlo aislado para evitar la contaminación. Generalmente antes del yodo, les dan corticoides antes y después para evitar la otamopatía tiroidea. El metamizol, las tionamidas, propiltiuracilo también, suprimen la síntesis de hormona tiroidea. Hemos dicho que intervienen, bloquean la organificación y acoplamiento. Pero los efectos clínicos se observan después de varias semanas. No influyen en la liberación de ya formadas. El metimazol y el propiltiuracilo, esta es su farmacocinética, su distribución. Como se metaboliza en hígado, se elimina por riñones en forma intacta. Estas son las características del propiltiuracilo y el metimazol. Las reacciones adversas son severas, sobre todo a nivel hematológico. A nivel hematológico hay que tener mucho cuidado. Yo he tenido la oportunidad de ver pacientes controlados en la clínica, inclusive por agranulocitosis, por las tionamidas. Y no se puede, pasan al feto, o sea, no se puede causar bocio neonatal, etcétera, etcétera. Indicaciones en hipertiroidismo bocio tóxico difuso, previo a cirugía del bocio, como parte de tratamiento en crisis tirotóxica, se observan una remisión gradual de los efectos autoinmunes. Los efectos clínicos recién se observan a las 2 o 3 semanas, eso ya lo vimos también. Los yodos, el yodo generalmente se utiliza antes de la intervención quirúrgica para disminuir la vascularización de la glándula. Se utiliza como terapia adjunta para preparación de pacientes hipertiroideos para que van a ser operados. O en pacientes severamente tirotóxicos con descompensación cardíaca. Pueden haber hipersalivación, problemas bucofarígeos, etcétera, etcétera. Otros fármacos, se utilizan los beta bloqueadores. Lo que pasa es que los beta bloqueadores, porque hemos visto ya antes que incrementan los receptores de beta, entonces prácticamente hay el manejo de algunos síntomas de hipertiroidismo.
palpitaciones, aumento de respiración. Los síntomas de tirotoxicosis son mediados por el sistema adrenérgico. Los efectos son antagonizados por antagonistas adrenérgicos. Propanolol, nadolol se utiliza. Y generalmente se utilizan asociados a hormonas tiroideas también. Esta es el propiltiuracil y los glucocorticoides pueden inhibir las ionidasas periféricas, disminuyen la conversión de T4 a T3, también se utiliza en algunos casos. Yo creo que con eso estamos terminando. Acuña Paucar, Presente, doctor, buenos días. Agrada Barreto, Presente, doctor, buenos días. Alta Torre Adams, Presente, doctor. Arista Ramos, Valdeón Arzápalo, Presente, doctor, buenos días. buenos días, Baltasar Vargas, Baltasar presente, doctor, buenos días. Bernaola Pacheco, Bobadilla Ceballos, Presente, doctor. Borja Urbano, Presente, doctor, buenos días. Buen día Altamirano, Presente, doctor. Cáceres Malaver, Camacho Castañeda, Presente, doctor. Castillo Altamirano, Presente, doctor. Castillo Llovera, Presente, doctor, buenos días. Castro Flores, Chao Elizalde, Presente, doctor, buenos días. Chávez Ponce, Chávez Ponce presente, doctor, buenos días. Chávez Salvatierra, Presente, doctor, buenos días. Chileno Serrano, Choque Guamaní, sí, Presente, doctor. Cosi Chacón, Presente, doctor, buenos días. buenos días, Custodio Guilio, Presente, doctor, buenos días. Delgadillo Alcócer, Buen día, doctor, presente. Deza Villanueva, Buenos días, doctor, presente. Flores Huerta, Buenos días, doctor, presente. Flores Palomino, Buen día, doctor, presente. Flores Quispe, Flores Vidal, Buenos días, doctor, presente. Fuentes Bolívar, Buenos días, doctor, presente. García Andreu, Buenos días, doctor, presente. García Rengifo, Buenos días, presente. García Sánchez, Presente, doctor. Gutiérrez Vázquez, Presente, doctor. Guamán Quesada, Doctor, buenos días. Guamán Quesada, Sí, doctor, presente, buenos días. Igreda Villacorta, Presente, doctor. Izaguirre Vega, Presente, doctor. Landeo Vázquez, Presente, doctor. López Gual, Landeo Vázquez está, Sí, doctor, presente. López Gual, Lozano Tapia, Lúcar Quirós, Buenos días, doctor, presente. Magallanes Pumayauri, Buenos días, doctor, presente. Malca Fernández, Buenos días, doctor, presente. Maldonado Gómez, Presente, doctor. Marchanta Saico, Presente, doctor. Marure Pérez, Presente, doctor. Marure. Mejía Saavedra, Presente, doctor. Buenos días. Mendieta Riveros, Mendoza Arias, Presente, doctor. Merino Martínez, Presente, Merino Martínez, doctor. Mesa Rojas, Presente, doctor. Buenos días. buenos días, Muñoz Guaita,
Presente, doctor. Buenos días. Ñaupa Cabanillas. Oblitas Gamoniel. Presente, doctor, buenos días. Olarte Galindo. Presente Olarte, doctor, buenos días. Pérez Cumpa. Presente, doctor, buenos días. Pianto Rojas. Presente, doctor, Pianto presente. Pinares Zambrano. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Portillo Orellano. Presente, profesor, buenos días. Quispe Gavino. Rafael Rojas. Ramírez Peceros. Ramírez presente, doctor. Buenos días. Reategue Capillo. Presente, doctor, buen día. Riveros Mendoza. Presente, doctor, buenos días. Robles Lazarino. Buenos días, doctor presente. Rodríguez Chica. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Rodríguez Vivanco. Presente, doctor. Buenos días. Rojas Guerrero. Presente, doctor, buenos días. Rosa Santos. Presente, doctor, buenos días. Rosa Suchope. Presente, doctor, buenos días. Salazar Reyes. Presente, doctor, buenos días. Salinas Vázquez. Presente, doctor, buenos días. Sarmiento Soriano. Presente, doctor, buenos días. Socla Cornejo. Presente, doctor, buenos días. Solano Cuicapuza. Presente, doctor, buenos días. Urbano Villaizán. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Valer Quilca. Buenos días, doctor, presente. Valer Quilca. Buenos días, doctor, presente. Valeriano Godoy. Vargas Alvarado. Presente, profesor. Buenos días. Vázquez Chacaliaza. Presente, doctor. Villarreal Rodríguez. Presente, doctor, buenos días. Vizcardo Cordero. Presente, doctor, buenos días. Doctor, Valeriano presente, disculpe. ¿Cómo apellida? Valeriano. Adriano, no. No, Bueno, Valeriano. Valeriano, doctor. ya, escríbamelo en el chat ahorita, pero vamos a ver, escríbamelo, porque no le escucho bien. Si ha llegado tarde, pues yo he llamado 2 veces. O envíemelo por el correo ahí mismo, si Es no la... Valeriano con V, doctor. ¿Cómo? Es Valeriano con V. Ah, Ya lo escribí en el chat. Ya, lo voy a corregir al final si es que está. Es que llega tarde, pues yo ya he llamado. Ahora vamos a ver acá la... Doctor, una consulta. Eh, Sí, doctor Renzo, sí. ¿Puso presente a mi asistencia? Ya, Maldonado, ¿no? Ya, está bien, no hay problema, yo le pongo. Sí, está Ya, bien, muchas gracias. no hay problema. Doctor Yo Castro Flores, lo corrijo también, ahora. por favor. ¿Cómo? Castro Flores también, por favor. Valeriano Godoy también. Sí, y doctor, chileno ¿Quién también. más? Chileno, ¿Jimena Chileno? sí, Andrea No, chileno. pues, pero si ya estaba llamando ya bastante, o sea, recién me están llegando, no, por favor. No, doctor, es que el Zoom me había sacado. Tuve que volver a ingresar. También me sacó, doctor. Claro, pues ya, ahí terminamos, por favor, vamos a la, vamos a